El terremoto de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre del dicho año a las 7:19 de la mañana y alcanzó una magnitud de 8.1 en escala de Richter, y su duración fue de 90 segundos. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México. Luego del sismo del 19 de septiembre, en las zonas más afectadas se reportó un caos generalizado debido, además de los derrumbes, a la suspensión del transporte público, cortes a la circulación, víctimas que logran escapar de los edificios colapsados, ciudadanía que se apresta a ayudar a las mismas, así como la movilización de cuerpos de emergencia. Fue notoria la ausencia de una respuesta inmediata y coordinada por parte del gobierno, lo cual fue asumido como un rebase por la dimensión de la catástrofe. El propio presidente demoró 36 horas en dirigirse a la nación. Debido a la falta y a la tardanza de acciones por parte del gobierno federal, la población civil tomó en sus manos las labores de rescate. Las primeras acciones organizadas fueron realizadas por los grupos Scouts. Eso implicó la autoorganización de brigadas reforzadas, especialmente por estudiantes de las carreras de medicina, ingeniería y ciencias. De inmediato, grandes sectores de la sociedad capitalina se organizaron improvisando estaciones de auxilio. La gente que podía donaba artículos y contribuía como le fue posible al esfuerzo de recuperación. Esto incluyó que la población se volcara a mover escombros con las manos, regalar linternas, cascos de protección, etc. Ante la saturación que se generó a los vehículos de auxilio, muchas personas habilitaron los suyos para el traslado de víctimas o víveres. Los daños a la infraestructura de la metrópolis provocaron que la Ciudad de México permaneciera incomunicada durante varias horas, porque no había forma de hacer una llamada de larga distancia, no había televisión, la mayoría de las estaciones de radio transmitían solo de manera local y no existía alguna otra tecnología de acceso masivo. Eso provocó que en varios países corriera la noticia de que la Ciudad de México había desaparecido. En la época existían un estimado de 1.404.000 edificios en la Ciudad de México, de los cuales 50.500 sufrieron daños de distinta magnitud. Grandes extensiones habitacionales de la ciudad quedaron sin daños, pero la zona de terreno blando de la capital mexicana concentró una gran cantidad de daños graves. Las consecuencias directas e indirectas del terremoto fueron de diversa índole y abarcaron un sinnúmero de aspectos tanto de la Ciudad de México como del propio país: el alto número de víctimas y de heridos, la remoción de escombros y los esfuerzos de toda índole por lograr lo que en ese entonces se denominó vuelta a la normalidad, el cambio en el entorno urbano de diversas zonas de la ciudad por la creación de nuevos inmuebles que reemplazaron a otros o que ampliaron los existentes, la creación de nuevos espacios públicos como parques, plazas y complejos de edificios en los espacios que dejaron las construcciones derrumbadas. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. Algo muy similar sucedió. Un sismo el 19 de septiembre del 2017 ocurrió exactamente a las 13 horas 14 minutos 40 segundos, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla, el cual tuvo una magnitud de 7.1. El sismo ocurrió apenas 12 días después del terremoto de Chiapas, con una escala de 8.2. Toda la población quedó asombrada por la coincidencia en la fecha de este sismo con la del terremoto ocurrido en 1985. Principalmente dejó más daños en la Ciudad de México, ya que es la entidad donde se concentra el mayor número de víctimas. Debido a la densidad de población y la estructura del subsuelo que implica las ondas sísmicas, por primera vez la alerta sísmica en la ciudad no sonó momentos antes para poder prevenir a la población y para que se pudiera realizar las evacuaciones necesarias. La alerta se activó hasta pasados 11 segundos de inicio al sismo, justo cuando las ondas alcanzaron la ciudad, lo que no permitió una evacuación completa. Por tal motivo, varias personas quedaron atrapadas entre los escombros de edificios caídos. La ciudadanía y rescatistas de organizaciones civiles protagonizaron la respuesta ante el fenómeno, convirtiendo escuelas, universidades y distintos parques en enormes y organizados centros de acopio.
La solidaridad de las personas fue una acción que aplaudir, porque la mayoría de la población se concientizó y trataron de ayudar de alguna u otra forma con lo que ellos podían. Tanto así que en varias zonas de derrumbe la ayuda ya no era necesaria, y en cuanto a los víveres, ya había un exceso de ellos en centros de acopio. También estudiantes de la UNAM, UAM e IPN se conformaron en diversas brigadas de apoyo, rescate, atención, acopio y de ayuda psicológica a través de estudiantes, profesores y trabajadores, coordinados por el Centro de Formación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, y generando trabajos interdisciplinados con la Facultad de Medicina y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Estas brigadas proporcionaron auxilios psicológicos para ayudar a reintegrar el estado emocional y físico de las personas. Además, la Facultad de Arquitectura de la UNAM capacitó a más de 4,000 jóvenes profesores y profesionistas relacionados con la arquitectura e ingeniería para revisar las viviendas afectadas. Al no colapsar Internet, tan solo minutos posteriores al temblor, la respuesta ciudadana ante la desgracia fue inmediata, y las muestras de solidaridad mucho más eficaces y organizadas gracias a la existencia de las redes sociales, por medio de las cuales comenzaron a difundirse los efectos del sismo, convirtiendo el celular en una alternativa real para transmitir información útil a miles de personas. Twitter y Facebook fueron instrumentos por medio de los cuales la ciudadanía comenzó a organizarse en brigadas y en grupos de rescate, publicar desaparecidos y dar servicios. La espontaneidad de los ciudadanos permitió que se organizaran para apoyar de manera directa como rescatistas, colaborando con las brigadas de topos y con brigadas de instituciones gubernamentales, cuando éstas se presentaron. La labor consistió en remover escombros y buscar posibles víctimas atrapadas en edificios derrumbados de las diversas colonias y delegaciones afectadas por el sismo en la Ciudad de México. Informes preliminares de la prensa local y nacional informaron al concluir la jornada del 19 de septiembre que hubo 61 víctimas fatales, 42 en el estado de Morelos, 11 en Puebla y 8 en el estado de México. Desde ese día, el número de fallecidos debido al sismo fue en aumento, siendo la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, el Estado de México y Oaxaca las entidades donde se registraron el mayor número de descensos. La cifra final de personas fallecidas proporcionada por las autoridades el día 22 de septiembre ascendió a 291. En conclusión, para concluir, ambos sismos causaron grandes daños, no tan solo en la Ciudad de México. Transcurrieron 32 años entre cada sismo, pero lo importante fue que la población se levantó en ambos e intentó ayudar como podía, dando víveres, escarbando los derrumbes, pero algo que marca mucho la diferencia fueron las redes sociales, que en 2017, como ya mencionamos, fueron de gran ayuda para poder comunicarse, cosa que en 1985 no hubo. Nada de comunicación, todos estaban desconectados. Otra cosa también fue la ayuda internacional, distintos países enviando rescatistas o personas famosas donando para reparar los daños. Pero esos dos sucesos representan que la población de México se puede levantar por sí misma para salir adelante y ayudarnos en los momentos más difíciles.